Hola, soy Sofía, y mi esposo, frente a sus padres, se inclinó y me susurró al oído. ¿A esto le llamas comida? Mis padres no son perros de la calle para que les sirvas sobras. En ese instante, el mundo se detuvo. ¿Alguna vez has sentido que una sola frase puede romperte en 1000 pedazos? Antes de contarte exactamente qué había en el plato y por qué mi respuesta silenciosa hizo que su mandíbula cayera al suelo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre perfecto es expuesto frente a quienes más admira. Todo comenzó esa misma tarde, con una llamada de Alejandro. Su voz sonaba falsamente casual, pero yo ya conocía ese tono. Era el preludio de una exigencia. Mis padres están en la ciudad. Pasarán a cenar esta noche, anunció, sin preguntarme si estaba de acuerdo o si teníamos algo que ofrecer. El pánico se apoderó de mí. Sus padres, Carlos y Elena, vivían en una mansión en Coral Gables y estaban acostumbrados a lo mejor. Para ellos, nuestro moderno apartamento en Brickell era apenas aceptable, y yo, su nuera, siempre estaba bajo un escrutinio implacable. La presión de ser la anfitriona perfecta, la esposa perfecta, cayó sobre mí como una losa de concreto, un peso que él mismo se había encargado de construir durante años. Desde que nos casamos, renuncié a mi carrera en diseño gráfico para apoyar su ascenso en el mundo de las finanzas. Él lo llamó una decisión de equipo, pero con el tiempo se convirtió en mi jaula dorada. Cada crítica sutil, cada comparación con su madre, una mujer supuestamente impecable en todo, fue erosionando mi autoestima. Elena lo haría de esta manera. Mi madre dice que una casa siempre debe oler a flores frescas. Vivía bajo la sombra de una mujer que apenas conocía y a la que, según Alejandro, nunca podría igualar. Él era el esposo encantador en público, pero en la privacidad de nuestro hogar, sus palabras eran pequeñas dagas que me recordaban constantemente que yo no era suficiente. El mayor problema esa noche era el dinero. Alejandro controlaba cada centavo del presupuesto del hogar. Me asignaba una cantidad semanal para el supermercado que apenas cubría lo básico, y cualquier gasto extra requería una justificación detallada que solía terminar en una discusión sobre mi supuesta incapacidad para administrar. Abrí el refrigerador y el vacío me devolvió la mirada. Un par de pechugas de pollo, algunas verduras marchitas y un poco de arroz. ¿Cómo se suponía que iba a crear una cena exquisita para 2 personas que probablemente habían almorzado en el restaurante más caro de Miami? La ansiedad se convirtió en un nudo en mi garganta. Él me había puesto en una trampa imposible. Por un momento, la desesperación casi me venció. Me senté en el suelo de la cocina, con el frío del mármol subiendo por mi espalda, y estuve a punto de llorar. Pero entonces, algo cambió. Una chispa de rebeldía, o quizás de simple instinto de supervivencia, se encendió dentro de mí. Me levanté, me sequé las lágrimas que no habían llegado a caer y miré de nuevo los escasos ingredientes. Decidí que, si iba a ser juzgada, al menos lo sería por mi esfuerzo. Me puse a trabajar con una determinación frenética, cortando, sazonando y cocinando como si mi vida dependiera de ello. Iba a transformar esas sobras, como él las llamaría más tarde, en el plato más digno que pudiera crear. Nuestro apartamento, con su vista panorámica de la bahía y sus muebles de diseño minimalista, era una fachada. Todo había sido elegido por Elena y pagado por Alejandro. Yo no había escogido ni un solo cojín. Me movía por los espacios como una actriz en un escenario que no era suyo. Mientras ponía la mesa con la vajilla de porcelana que solo usábamos para ocasiones especiales, sentí una profunda sensación de alienación. Esa noche, el reflejo de las luces de la ciudad en los ventanales no me parecía hermoso, sino frío y distante, un recordatorio constante de la vida superficial que estaba obligada a representar para mantener las apariencias. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco. Carlos y Elena entraron con una elegancia estudiada. Él, con su traje impecable. Ella, con un vestido de seda y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi auto. Me saludaron con una formalidad gélida.
sus ojos recorriendo cada rincón del comedor en busca de imperfecciones. Elena pasó un dedo por el borde de la mesa de cristal y sonrió levemente. No dijo nada, pero no fue necesario. Su silencio era más elocuente que cualquier crítica. Sentí que mi esfuerzo en la cocina ya había sido invalidado antes de que probaran un solo bocado. En cuanto sus padres cruzaron el umbral, Alejandro se transformó. De repente, era el esposo devoto y atento. Me rodeó la cintura con el brazo. Me dio un beso en la sien y empezó a alardear sobre las maravillas que Sofía hace en la cocina. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Le sirvió vino, riendo de alguna anécdota de su trabajo, mientras yo terminaba de emplatar, sintiéndome como una empleada en mi propia casa. Mencionó de pasada que habían estado pensando en ir a cenar a Acuarela, el restaurante de mariscos favorito de sus padres en Coral Gables. Pero nada se compara con la comida casera de mi esposa, dijo, guiñándome un ojo. El cinismo de su actuación me revolvió el estómago. Finalmente, nos sentamos a la mesa. El ambiente era tenso, cargado de expectativas no dichas. Yo había hecho un pollo al limón con hierbas y un arroz salvaje con almendras tostadas. Olía delicioso y se veía bien en el plato. Por un instante, una pequeña esperanza brotó en mi pecho. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Carlos probó un bocado y asintió. Un gesto neutro que no revelaba nada. Elena apenas tocó su comida, empujándola por el plato con el tenedor. Alejandro, sin embargo, me miraba fijamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Masticó lentamente, y fue entonces cuando se inclinó hacia mí, como si fuera a compartir un secreto de amor, para soltar el veneno que lo cambiaría todo. El veneno de sus palabras se esparció por mis venas, un frío glacial que detuvo el tiempo. Por un segundo, el único sonido en el comedor fue el zumbido distante del aire acondicionado. Levanté la vista lentamente, no hacia él, sino hacia sus padres. Vi la rigidez en la postura de Elena, la forma en que sus dedos se apretaron alrededor de la copa de vino. Vi la mandíbula de Carlos tensarse mientras desviaba la mirada hacia su plato. Lo habían escuchado. No fue una alucinación. No fue una paranoia mía. Escucharon cada sílaba cruel y deliberada. Y su silencio fue una forma de complicidad. En ese instante, la humillación no fue solo por su insulto, sino por la confirmación de que, para ellos, yo era invisible, un daño colateral en la preservación de la imagen de su hijo perfecto. Alejandro se recostó en su silla, con una sonrisa casi imperceptible, una expresión de triunfo cruel. Esperaba mi reacción. Esperaba las lágrimas, el sollozo ahogado, la excusa balbuceada que le daría el poder de consolarme falsamente o de regañarme más tarde por hacer una escena. Durante años, ese había sido nuestro baile tóxico. Él me hería en privado, yo me rompía, y él usaba mis pedazos rotos como prueba de mi debilidad, de mi incapacidad para manejar la presión. Pero esta vez, frente a su audiencia más preciada, el golpe fue diferente. No fue un empujón, fue un intento de ejecución pública, y en sus ojos vi la satisfacción de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Creía que me tenía exactamente donde quería, pero algo dentro de mí, algo que yo creía muerto y enterrado bajo capas de autocrítica y agotamiento, se negó a romperse. El shock inicial se disolvió, dejando en su lugar una claridad tan afilada y fría como un fragmento de vidrio. Todas las pequeñas humillaciones, cada comentario pasivo-agresivo sobre mi forma de vestir, cada suspiro de exasperación cuando el resumen de la tarjeta de crédito superaba el ridículo límite que él me imponía, todo se alineó detrás de esta frase. Comprendí que la cena nunca se trató de la comida. Se trataba de recordarme mi lugar. Se trataba de demostrarles a sus padres, y a mí misma, que él tenía el control absoluto sobre mi existencia, hasta el punto de poder despojarme de mi dignidad con un simple susurro. Recordé una tarde de hacía 6 meses, cuando reuní el valor para pedirle que me pagara un curso de diseño digital en línea. Quería reconectar con la carrera que había abandonado por él. Se rió. No fue una risa amable, sino una burla cortante.
¿Para qué quieres gastar mi dinero en tus dibujitos?, me dijo, mientras revisaba sus correos en su laptop de última generación. Tu trabajo es esta casa, Sofía. Concéntrate en hacerlo bien. Esa noche lloré en silencio en el baño, sintiendo cómo otra puerta se cerraba. Ahora, en la mesa, ese recuerdo no me trajo tristeza, sino una rabia helada. El pollo en mi plato no eran sobras, eran los restos de mis sueños, cocinados con la poca dignidad que él me había dejado. Elena, sintiendo la insoportable tensión, carraspeó delicadamente, un sonido que pareció romper un hechizo. Puso su tenedor en el plato con una precisión quirúrgica y le dirigió a Carlos una mirada significativa. Él entendió la señal. Ignorándome por completo, se volvió hacia Alejandro y le preguntó por un fondo de inversión del que habían hablado. Los dos hombres comenzaron a hablar de cifras millonarias, de estrategias de mercado y de sus planes para un viaje de golf a Pebble Beach. Era una maniobra deliberada para borrar lo que acababa de ocurrir, para tratar el insulto como un ruido de fondo sin importancia. Me convirtieron en un fantasma en mi propia mesa, una figura decorativa cuyo único propósito era servir la comida y desaparecer emocionalmente. Al ver que yo no reaccionaba, Alejandro decidió que necesitaba reafirmar su control. Interrumpió a su padre y, con un tono falsamente conciliador, me puso una mano en el brazo. Mi amor, no te pongas así. Sabes que solo estaba bromeando, dijo, lo suficientemente alto para que sus padres lo oyeran. Es que Sofía es tan sensible, se toma todo a pecho. Ahí estaba de nuevo, el gaslighting. No solo me insultaba, sino que ahora me acusaba de ser emocionalmente inestable por sentirme herida. Me estaba pintando como la loca, la exagerada, la que no entendía su sentido del humor. Sus padres asintieron comprensivamente, aceptando su versión sin dudarlo. El jurado y el verdugo estaban de acuerdo. Yo era la culpable. Mi respuesta fue el silencio. Retiré mi brazo de su contacto con un movimiento lento y deliberado. Levanté mis cubiertos, corté un trozo de pollo y me lo llevé a la boca. Mastiqué despacio, metódicamente, sin apartar la vista de sus ojos. No le ofrecí ni una lágrima, ni una palabra de defensa, ni una mirada de súplica. Mi total ausencia de la reacción que él esperaba pareció desconcertarlo por primera vez en toda la noche. El poder en una relación no siempre reside en quien grita más fuerte, sino a veces en quien se niega a seguir participando en el juego. Y en ese momento, yo había abandonado el tablero. Estaba observándolo todo desde fuera, y por primera vez, veía el juego con una claridad aterradora. La conversación de negocios se reanudó, pero ahora con un matiz forzado. El lujoso apartamento con vistas a la bahía de Biscayne de repente se sentía como una caja de resonancia para la hipocresía. Cada palabra sobre yachts, acciones y propiedades en los Hamptons era una bofetada. Esa riqueza, que yo ayudaba a mantener con mi sacrificio silencioso, era el arma que usaban para hacerme sentir pequeña, insignificante. Mi valor en esa familia no era humano, era funcional. Yo era el accesorio que completaba la imagen del exitoso hombre de familia que Alejandro quería proyectar. Si el accesorio mostraba un defecto, simplemente era ignorado o descartado como defectuoso. La apuesta era mi cordura, mi autoestima, mi identidad. Justo en ese momento, sentí la vibración de mi teléfono en el bolsillo de mi vestido, un zumbido sordo contra mi pierna. No necesitaba mirarlo para saber qué era. Era la notificación de una aplicación, un pequeño recordatorio digital de la verdad que yo guardaba. Era la pieza del rompecabezas que ellos no tenían. Por un instante, sentí el impulso de sacarlo, de terminar con la farsa allí mismo. Pero me contuve. El momento aún no era el adecuado. Dejé que la vibración se desvaneciera, aferrándome a ese secreto como un ancla en medio de la tormenta. Saber algo que ellos no sabían me devolvió una pequeña fracción del poder que él me había arrebatado. El resto de la cena transcurrió en una especie de neblina surrealista. Comí mi plato entero, cada bocado un acto de desafío. Elena apenas probó el suyo, mientras Carlos y Alejandro devoraron la comida casi con agresividad,
como si quisieran aniquilar cualquier evidencia de la tensión. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era ensordecedor en los largos silencios que se producían entre sus conversaciones sobre dinero. Yo era una espectadora de mi propia vida, observando a tres extraños que compartían mi mesa y mi aire, pero que habitaban un universo moral completamente diferente al mío. La soledad que sentí fue profunda, pero ya no era una soledad dolorosa, era una soledad que fortalecía. Cuando terminaron, Alejandro se sirvió más vino. Levantó su copa, miró a su padre y dijo con una voz sonora, para que no quedara duda: «Bueno, la comida fue interesante, pero al menos el vino está espectacular. Lo elegí yo, claro». Le guiñó un ojo a Carlos, quien soltó una risa cómplice. Fue el golpe de gracia. Un último clavo en el ataúd de mi esfuerzo. No solo había insultado mi comida en secreto, sino que ahora se atribuía públicamente el único elemento salvable de la noche. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido sobre mi futuro se evaporó. No se trataba de una mala noche o de un comentario desafortunado. Era un patrón, era él, y yo había terminado. Me levanté de la mesa, no de forma abrupta ni con rabia, sino con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Cogí mi plato, luego el de Alejandro. El silencio en la habitación era tan denso que el tintineo de los cubiertos al juntarlos sonó como una campana de iglesia. Carlos y Elena me siguieron con la mirada. Sus rostros, una mezcla de incomodidad y sorpresa. No se esperaban esto. Se esperaban que me quedara sentada, que absorbiera la humillación en silencio como siempre lo había hecho. Alejandro me observaba con los ojos entrecerrados, una advertencia silenciosa en su mirada. Pero yo ya no tenía miedo de sus advertencias. La parte de mí que se preocupaba por su aprobación había muerto con su susurro. Mientras apilaba los platos para llevarlos a la cocina, Elena decidió que el silencio era demasiado para ella. Intentó recuperar una apariencia de normalidad, de control. «Bueno, Sofía, no te preocupes», dijo, su voz con un tono de falsa amabilidad que era casi más insultante que la crueldad abierta de su hijo. «A todas nos pasa. La cocina requiere práctica. Quizás la próxima vez podrías intentar con una receta más sencilla, algo que no te abrume tanto». Sus palabras estaban diseñadas para ponerme de nuevo en mi lugar, la nuera inepta que necesitaba su guía condescendiente. Era su forma de apoyar la narrativa de Alejandro. Yo era el problema, la que no estaba a la altura. Me detuve a mitad de camino hacia la cocina, los platos pesando en mis manos. Me giré lentamente para mirarla. No le sonreí, pero tampoco la miré con odio. Mi expresión era completamente neutra. Un lienzo en blanco. «Gracias por el consejo, Elena», respondí. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos, serena y clara, desprovista de la ansiedad que normalmente la teñía cuando hablaba con ella. El impacto de mi calma fue mayor que si hubiera gritado. Elena parpadeó, desconcertada. Carlos desvió la mirada hacia la ventana, fingiendo un repentino interés en las luces de los yates en la bahía. Habían esperado una reacción emocional, y mi negativa a dársela los desarmó por completo. El control de la situación, sutilmente, estaba empezando a cambiar de manos. Llevé los platos a la cocina y los dejé en el fregadero. Un segundo después, escuché la puerta batiente abrirse y cerrarse. Era Alejandro. Su rostro, lejos de la mirada de sus padres, ya no era el de un esposo encantador, sino una máscara de furia contenida. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», siseó, acercándose a mí hasta que casi no había espacio entre nosotros. «Estás actuando como una niña malcriada. Me estás avergonzando frente a mi familia». Su aliento olía a vino caro y a rabia. Era el Alejandro que yo conocía demasiado bien, el que aparecía cuando las puertas se cerraban y las máscaras caían. Esperaba intimidarme, acorralarme contra el mármol frío y hacerme sentir pequeña de nuevo. Pero en lugar de encogerme, me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. La luz blanca y fría de la cocina iluminaba la escena sin piedad, a diferencia de la iluminación cálida y estratégica del comedor.
Aquí no había sombras donde esconderse. ¿Avergonzándote? Repetí, mi voz baja pero firme. ¿Y qué esperabas que hiciera, Alejandro? ¿Que te agradeciera por llamar a mi comida sobras para perros de la calle? Señalé con la cabeza los restos de las verduras y el envase vacío del pollo. Esto es lo que me dejaste. Esto es lo que me diste para crear un milagro. El milagro no ocurrió. Lo siento. Por primera vez, no estaba disculpándome por mí, sino por la realidad que él se negaba a aceptar. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. No te atrevas a culparme por tu incompetencia, espetó. Siempre tienes una excusa para todo. Una buena esposa, una esposa de verdad como mi madre. Habría podido crear un banquete con la mitad de eso. Pero tú siempre buscas la salida fácil. Quejarte en lugar de esforzarte. Era su argumento de siempre, su arma definitiva, la comparación con la Santa Elena. Era la daga que siempre encontraba su marca, la que me hacía dudar de mi propio valor. Pero esta noche, la daga no penetró. Se encontró con algo duro, algo que no había estado allí antes. Ya no me importaba ser como su madre. Extendió la mano y me agarró del brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. Vas a volver ahí fuera. Vas a sonreír. Y te vas a disculpar por tu comportamiento. ¿Entendido? Su voz era un gruñido bajo. Una orden. El contacto físico fue la última línea que cruzó. Fue un acto de pura dominación. Un intento de forzarme a la sumisión. En ese instante, todo el resentimiento acumulado durante años se solidificó en una sola acción. Tiré de mi brazo para liberarme. Un movimiento brusco y decidido que lo tomó por sorpresa. No fue un acto violento, sino un acto de rechazo absoluto. El tirón hizo que mi teléfono, que había olvidado en el bolsillo de mi vestido, saliera volando y aterrizara con un ruido seco sobre la encimera de granito. La pantalla se iluminó automáticamente, mostrando la última notificación que había recibido. Allí, bajo la luz implacable de la cocina, estaba el logo inconfundible de Acuarela, el restaurante favorito de sus padres, y las palabras, su pedido ha sido cancelado. Alejandro bajó la vista hacia el teléfono. Vi el momento exacto en que sus ojos procesaron la información. Su mandíbula se tensó, y un destello de pánico puro, algo que nunca antes había visto en él, reemplazó a la ira. ¿Qué es eso?, tartamudeó, su confianza evaporándose en un instante. Con una lentitud teatral, recogí mi teléfono. No me apresuré a ocultar la pantalla. Dejé que la viera un segundo más antes de presionar el botón lateral y sumergir la habitación de nuevo en una relativa oscuridad. No respondí a su pregunta. No necesitaba hacerlo. El terror en su rostro me dijo que él ya sabía la respuesta. Me miró, y por primera vez en nuestra relación, no vi a un hombre con poder, sino a un niño asustado que había sido descubierto en una mentira. Todo su castillo de naipes, construido sobre una fachada de éxito y control, temblaba sobre sus cimientos, y yo tenía en mi mano el soplo de viento que podía derribarlo todo. Lo dejé allí, parado en medio de la cocina, pálido y sin palabras. Me di la vuelta y volví al comedor. Mi postura erguida, mis pasos seguros. Carlos y Elena levantaron la vista cuando entré, sus expresiones interrogantes. Me acerqué a la mesa y les dirigí una sonrisa que no llegó a mis ojos, pero que era innegablemente educada. Espero que disculpen lo abrupto, pero ya es bastante tarde, dije, mi voz sonando sorprendentemente fuerte y clara. Mañana tengo un día muy ocupado y necesito descansar. Ha sido un placer tenerlos en casa. No era una sugerencia, era una orden de desalojo. Los estaba echando de mi casa, y la conmoción en sus rostros fue la primera recompensa de una noche que estaba lejos de terminar. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, casi sólido. Carlos y Elena me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La conmoción en sus rostros era tan pura que por un instante casi sentí lástima por ellos. Habían venido esperando una noche de adulación, de reafirmación de su estatus, y en su lugar se encontraron con el colapso de la farsa que tanto se esforzaban por mantener. Justo en ese momento, Alejandro salió de la cocina, su rostro una máscara de furia mal disimulada. Vio las expresiones de sus padres. Luego me vio a mí,
de pie junto a la mesa, y supo que había perdido el control de la narrativa. La habitación se encogió, cargada de una electricidad que prometía una tormenta inminente. Elena fue la primera en recuperarse, recurriendo a la única táctica que conocía, la condescendencia. «Sofía, cariño, creo que estás muy cansada», dijo, forzando una sonrisa que era más una mueca. «A veces, el estrés nos hace decir cosas que no queremos. ¿Por qué no te sientas y dejas que Alejandro y yo recojamos todo?» Era un intento patético de reescribir la escena en tiempo real, de pintarme como una mujer histérica y abrumada que necesitaba ser manejada. Quería reducir mi decisión a un simple arrebato emocional, despojándola de toda su legitimidad. Pero yo ya no era la persona que aceptaba ser definida por sus persellones. Su intento de gaslighting rebotó contra la pared de mi nueva resolución. En lugar de responderle, caminé con una calma que no sabía que poseía hacia la puerta principal de nuestro apartamento. La abrí de par en par. El pasillo del edificio, silencioso e iluminado con una luz suave, se extendía como una invitación. No dije una palabra. Simplemente me paré junto a la puerta abierta, sosteniéndola, y esperé. El gesto era inequívoco, más poderoso que cualquier grito o insulto. Era una declaración de límites, una frontera física que representaba la frontera emocional que acababa de trazar. El aire frío del pasillo entró en el apartamento. Un soplo de realidad en la atmósfera sofocante de mentiras que habíamos estado respirando durante toda la noche. La pelota estaba en su tejado. Alejandro se movió como un rayo, interponiéndose entre sus padres y la puerta. Me agarró del brazo, no con la furia de antes, sino con una desesperación palpable. «Sofía, por favor», susurró, su voz ronca y urgente, asegurándose de que sus padres no pudieran oírlo. «No hagas esto aquí, no delante de ellos. Podemos arreglarlo. Lo que sea que quieras, lo arreglaremos». El cambio fue asombroso. El tirano se había convertido en suplicante. El hombre que me había humillado hacía apenas unos minutos, ahora me rogaba que mantuviera las apariencias. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que al intentar destruirme a mí, había puesto en riesgo la única cosa que realmente le importaba, la imagen de perfección que proyectaba ante sus padres. Lo miré, luego miré su mano apretando mi brazo. Con mi otra mano, lentamente despegué sus dedos, uno por uno, hasta que mi brazo quedó libre. Mi toque no fue agresivo, sino firme, definitivo. «Se acabó el tiempo de arreglar las cosas, Alejandro», le dije en un tono tan bajo como el suyo, pero sin rastro de súplica. «La noche ha terminado». Luego levanté la vista, mi mirada pasando por encima de su hombro para fijarse en Carlos y Elena, que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Mi postura era clara. No me movería de esa puerta hasta que se hubieran ido. Ya no estaba dispuesta a ser una prisionera en mi propia casa, ni un minuto más. Carlos, siempre el hombre de negocios pragmático, fue el primero en comprender que la negociación había fracasado. Vio la determinación inquebrantable en mis ojos, y supo que insistir solo empeoraría la humillación. Se levantó bruscamente, el sonido de su silla raspando el suelo de madera resonando en el silencio. Se ajustó el saco de su traje carísimo y le lanzó una mirada a su esposa que no dejaba lugar a dudas. «Elena, es hora de irnos», dijo. Su voz era un témpano de hielo. «Claramente, hemos agotado nuestra bienvenida». Su ira no estaba dirigida solo a mí. Vi un destello de profundo enfado y decepción dirigido a su hijo por haber creado un desastre tan público y vergonzoso. Elena se levantó con la rigidez de una estatua ofendida. Recogió su bolso de diseñador, un cocodrilo brillante que probablemente costaba el equivalente a 6 meses de mi presupuesto para el supermercado. Mientras pasaba junto a mí para salir, se detuvo por un segundo, su rostro a centímetros del mío. Su perfume, caro y abrumador, me envolvió. «Siempre supe que eras un error», siseó. Sus palabras eran veneno puro. «Mi hijo se merece algo mucho mejor, alguien con clase». Fue su último intento de herirme, de dejarme con una cicatriz de despedida, pero las palabras que una vez me habrían destrozado, ahora se sentían vacías,
el eco de un poder que ya no tenía sobre mí. Simplemente mantuve la puerta abierta, mi rostro impasible. Vi cómo se alejaban por el pasillo sin mirar atrás. Alejandro los observó irse, su cuerpo desplomado en una postura de derrota. El sonido de la puerta al cerrarse fue definitivo, un punto final a un capítulo de mi vida. Por un momento, nos quedamos allí, en el vestíbulo. El silencio entre nosotros era un abismo. El lujoso apartamento, que siempre se había sentido como una jaula dorada, de repente se sentía vasto y vacío. Era el escenario de una batalla que acababa de terminar, y aunque no me sentía victoriosa, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. La guerra, sin embargo, estaba a punto de comenzar. Se giró hacia mí, y vi en sus ojos una tormenta que no sabía cómo desatar. Ya no había arrogancia, solo una furia impotente y un pánico creciente. ¿Estás contenta?, espetó, su voz temblando ligeramente. Acabas de humillarme frente a las dos personas más importantes de mi vida. Lo arruinaste todo, todo. Dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme por última vez, pero el gesto carecía de convicción. Era el rugido de un león que había perdido sus dientes. Era solo ruido, un intento desesperado por recuperar un terreno que ya había cedido para siempre. Ya no me veía como su esposa, sino como la arquitecta de su ruina. Yo no arruiné nada, Alejandro, respondí, mi voz sorprendentemente serena. Me di la vuelta y caminé de regreso al comedor. La mesa, con sus platos a medio comer y sus copas de vino manchadas, parecía una reliquia de una vida pasada. Mi teléfono estaba donde lo había dejado, junto a mi plato. Lo recogí, el cristal frío contra mi piel. Toda esta vida es una mentira que tú construiste. Yo solo me cansé de ser el pilar que la sostenía. Deslicé el dedo por la pantalla, el brillo iluminando mi rostro en la penumbra. La aplicación de acuarela seguía abierta, mostrando la notificación en letras rojas y claras. Pedido cancelado. Fondos insuficientes. Levanté la vista y lo miré. El momento de la verdad había llegado. Le mostré la pantalla, y el brillo de mi teléfono se reflejó en sus ojos desorbitados. La notificación de fondos insuficientes parecía brillar con una luz propia, una verdad incandescente en la penumbra de nuestra mentira. Alejandro intentó reír, un sonido seco y forzado que murió en su garganta. Eso es ridículo. Debe ser un error de la aplicación, balbuceó, extendiendo una mano temblorosa para arrebatarme el teléfono. Pero yo lo aparté con un movimiento suave, casi perezoso. Ya no tenía que luchar por nada. La verdad no necesitaba defensa. Solo necesitaba ser expuesta. Su intento de negar la realidad era tan patético como el resto de su actuación esa noche. El hombre que se creía un titiritero acababa de descubrir que sus propios hilos estaban rotos, y la caída era inminente y brutal. Yo no pedí esto, Alejandro, dije, mi voz tan tranquila que el silencio del apartamento pareció amplificar cada sílaba. No pedí esta cena. No pedí que me pusieras en esta posición imposible. Y ciertamente no pedí tu crueldad. Mis palabras no eran una acusación, sino una declaración de hechos. Aparté la vista de él y la posé en la mesa del comedor, en el desastre a medio comer que representaba nuestro matrimonio. Cada plato sucio, cada copa manchada de vino, era un testimonio de años de humillaciones silenciosas, de sueños sacrificados en el altar de su ego. Él quería que yo fuera la culpable de este fracaso, pero la evidencia digital en mi mano y la verdad emocional en mi voz contaban una historia completamente diferente. Una historia en la que él era el único arquitecto de su propia ruina. Su rostro se descompuso. El pánico reemplazó a la incredulidad, transformando sus facciones en una máscara de terror. ¿Qué estás tratando de hacer, Sofía? ¿Sabotearme? ¿Destruirme? Siseó, su voz perdiendo toda su autoridad y volviéndose aguda, casi infantil. Siempre has sido así, siempre buscando la manera de hacerme quedar mal. Eres una víbora. El gaslighting era su último refugio. Su intento desesperado de voltear el guión una vez más, de pintarme a mí como la villana. Pero sus insultos ya no tenían poder. Eran como piedras lanzadas contra un muro de cristal blindado. Podía oír el impacto,
pero ya no podían romperme. Simplemente observé cómo se desenmascaraba a sí mismo, revelando al hombre débil y asustado que siempre se había escondido detrás de una fachada de arrogancia. Ignoré por completo su arrebato. Mi calma parecía enfurecerlo más que cualquier grito. Cuando me llamaste esta tarde, te dije que no teníamos nada. ¿Recuerdas? Continué. Mi tono era conversacional, como si estuviera relatando el clima. El presupuesto que me asignas apenas cubre lo esencial para 2 personas. Y lo sabes. Esperabas que hiciera magia con un refrigerador casi vacío, porque tu plan, tu verdadero plan, había fallado. Conecté los puntos para él, lentamente, sin piedad. El control financiero que él ejercía como un arma para mantenerme sumisa se había convertido en la prueba irrefutable de su propia farsa. La comida que había llamado sobras no era un reflejo de mi incompetencia, sino un monumento a su negligencia y su engaño. Dejé el teléfono sobre la encimera y caminé de regreso a la mesa del comedor. El aire estaba pesado con palabras no dichas y verdades recién reveladas. Con una deliberación casi ceremonial, recogí el plato que él había despreciado, el pollo que había cocinado con manos temblorosas pero con un corazón desesperado. La comida se había enfriado, pero el peso del plato en mis manos se sentía real, tangible. Lo sostuve frente a mí, no como una ofrenda, sino como una pieza de evidencia. Era la prueba física de mi esfuerzo en un juego que estaba diseñado para que yo perdiera desde el principio. El aroma a limón y hierbas, que horas antes me había dado una pizca de esperanza, ahora olía a liberación. Me volví para enfrentarlo, sosteniendo el plato entre nosotros como un escudo. Esto no son sobras para perros de la calle, Alejandro, dije, mi voz firme, sin un ápice de temblor. Esto es lo que una persona hace cuando es acorralada y se niega a rendirse. Esto es dignidad. Esto es esfuerzo. Son 2 conceptos con los que claramente no estás familiarizado. Coloqué el plato de nuevo en la mesa con un suave y definitivo clac que resonó en la habitación. El sonido selló mi declaración. No estaba defendiendo una receta. Estaba reclamando mi valor, mi trabajo, mi identidad. Todo lo que él había intentado pisotear con un susurro venenoso. El banquete de su ego se había terminado, y solo quedaban los restos. Él dio un paso en falso hacia mí, su mente luchando por encontrar una nueva estrategia, un nuevo ataque. Tú no sabes nada de mi vida, de mis presiones, gruñó, tratando de evocar simpatía. Pero era demasiado tarde. Recogí mi teléfono de nuevo, la pantalla iluminándose al tacto. Deslicé el dedo y le mostré la orden completa de acuarela. Langosta, ostras, vino albariño de una cosecha exclusiva. Ibas a impresionarlos con esto, ¿verdad? Con su restaurante favorito. El mismo que mencionas cada vez que quieres que me sienta pequeña e insignificante. La ironía era tan cruel como poética. El arma que él usaba para disminuirme se había convertido en el instrumento de su propia exposición. Ver su plan fallido, detallado en la pantalla, fue como leer el obituario de su arrogancia. Mi dedo se detuvo en la línea final de la notificación, la frase que lo cambiaría todo. La leí en voz alta, saboreando cada palabra no con malicia, sino con la justicia fría de una sentencia. Su pedido ha sido cancelado. Motivo: fondos insuficientes. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. 3 dagas de sonido que perforaron la burbuja de su existencia perfecta. Fondos insuficientes. Esa era la verdad desnuda detrás de sus trajes caros, de su reloj de lujo, del apartamento con vistas a la bahía. No era el rey financiero que pretendía ser. Era un hombre que vivía al límite, manteniendo una fachada a costa de mi bienestar y mi dignidad. Y ahora, la fachada se había derrumbado estrepitosamente. La reacción de Alejandro fue todo lo que el título de mi historia había prometido. Su mandíbula, literalmente, cayó. Sus labios se separaron en una «oh» silenciosa de puro shock. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa, como una estatua de mármol a punto de agrietarse. Tropezó hacia atrás, chocando contra la pared, y se deslizó lentamente por ella hasta quedar sentado en el suelo,
con la mirada perdida en el vacío. La transformación fue total y devastadora. En un instante, el hombre arrogante y controlador que me había atormentado durante años se desvaneció, reemplazado por un niño asustado y descubierto, un impostor enfrentado a la innegable evidencia de su fracaso. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un profundo y agotador alivio. La batalla había terminado. Apagué la pantalla del teléfono y lo coloqué suavemente sobre la mesa, boca abajo. El gesto fue un punto final. Miré por última vez al hombre acurrucado en el suelo, una figura rota en medio del lujo vacío que tanto se había esforzado por proyectar. «La verdad no es un drama, Alejandro», le dije, mi voz apenas un susurro. Simplemente es. No había nada más que decir. Me di la vuelta, dejando atrás la escena de su colapso, y caminé con pasos firmes y seguros hacia nuestra habitación. No para llorar, ni para esconderme. Fui a hacer mi maleta. Alejandro no me siguió. No podía. Permaneció inmóvil, un prisionero en el escenario de su propia farsa. Las luces de la ciudad de Miami entraban por los ventanales, iluminando el polvo que bailaba en el aire, indiferentes al drama humano que acababa de desarrollarse. El silencio en el apartamento ya no era tenso, sino hueco. El eco de una vida que acababa de terminar. Yo, por mi parte, sentía como un peso enorme, uno que ni siquiera sabía que cargaba por completo, se levantaba de mis hombros. Mientras abría el armario para empezar a empacar los restos de mi vida con él, por primera vez en años, respiré hondo, y el aire, por primera vez, se sintió completamente mío. Mientras empacaba, cada prenda que doblaba y metía en la maleta se sentía como un acto de recuperación. El suéter que él odiaba porque no era elegante, el par de jeans desgastados que me hacían sentir cómoda, la camiseta de una banda que amaba y que él consideraba vulgar. No eran solo objetos, eran fragmentos de mí misma que había guardado bajo llave para no molestarlo. Desde el comedor no llegaba ningún sonido. Me asomé una vez, por una curiosidad casi clínica, y lo vi en la misma posición, desplomado contra la pared. Una figura patética rodeada de los restos de una cena que había expuesto la podredumbre de su vida. No sentí pena, ni odio. Sentí la distancia que se siente al observar un desastre natural desde un lugar seguro. El huracán había pasado, y yo, de alguna manera, había sobrevivido. Cuando cerré la maleta, el sonido del cierre hizo eco en el silencio del apartamento. Fue un sonido definitivo, un punto final. Caminé hacia la puerta, pasando junto a él sin mirarlo. No hubo un último enfrentamiento, ni un intercambio de palabras cargadas de drama. Él ni siquiera levantó la vista. Su derrota era tan absoluta que lo había dejado mudo, paralizado. Al salir, el portero de nuestro lujoso edificio me saludó con una inclinación de cabeza, ajeno a la implosión que acababa de ocurrir en el piso 23. El aire húmedo y salado de la noche de Miami me golpeó en la cara, y por primera vez en años, no se sintió sofocante. Se sintió como el primer aliento después de haber estado a punto de ahogarme. Llamé a un taxi y, mientras me alejaba, no miré hacia atrás. La vista de la bahía y las luces brillantes de Brickell ya no eran mi jaula. Eran solo parte de un paisaje que le pertenecía a otra persona. Los primeros días fueron un borrón de llamadas telefónicas y sofás de amigos. Me quedé con una vieja amiga de la universidad, Ana, en su pequeño pero acogedor apartamento en Wynwood. El contraste era abrumador. Pasé de paredes de cristal y mármol frío a paredes cubiertas de arte local y el caos reconfortante de una vida vivida de verdad. El silencio de mi antiguo hogar fue reemplazado por el sonido de la risa de Ana, la música y el tráfico de la calle. Fue allí, durmiendo en un futón, donde comencé a descongelarme. Llamé a mis padres, les conté una versión resumida y sentí su apoyo incondicional al otro lado de la línea. Lloré por primera vez, no por la pérdida de mi matrimonio, sino por el alivio de haber escapado. Estaba empezando desde cero, y la perspectiva, aunque aterradora, era extrañamente emocionante. El divorcio fue sorprendentemente rápido.
Contraté a una abogada que, después de escuchar mi historia y ver la poca documentación financiera que pude reunir, me aseguró que la fachada de Alejandro era precisamente eso, una fachada. Sus finanzas eran un castillo de naipes. Hubo algunos intentos de contacto de su parte, mensajes de texto que oscilaban entre súplicas desesperadas y acusaciones venenosas. «Me arruinaste», escribió en uno. «Por favor, vuelve, podemos arreglarlo», decía en otro. Bloqueé su número. Mi abogada se encargó de todo. Al final, no hubo una gran batalla por los activos porque apenas existían. El lujoso apartamento estaba alquilado, y él estaba atrasado en los pagos. Me fui con lo que había traído al matrimonio y con una pequeña suma que la ley me garantizaba. No era mucho, pero era mío. Era el capital inicial para mi nueva vida. Con ese dinero, lo primero que compré fue una nueva computadora portátil. Abrí mis viejos archivos de diseño, guardados en un disco duro que había permanecido inactivo durante años. Ver mis creaciones, mis logos, mis ilustraciones, fue como encontrarme con una versión más joven y esperanzada de mí misma. Sentí una punzada de tristeza por el tiempo perdido, pero la reemplacé rápidamente con determinación. Empecé a buscar trabajos freelance en línea. Actualicé mi portafolio con proyectos personales que comencé a dibujar en el apartamento de Ana. El primer cheque que recibí, por diseñar un logo para una pequeña panadería local, fue de solo $300. Pero sostenerlo en mi mano, saber que lo había ganado con mi talento y mi esfuerzo, me hizo sentir más rica de lo que jamás me había sentido viviendo en Brickell. Un mes después del divorcio, recibí un correo electrónico. La dirección era de Elena. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo, pero algo me obligó a abrirlo. No era una disculpa, ni una pregunta sobre mi bienestar. Eran 3 párrafos fríos y calculados en los que me culpaba por la humillación pública de su hijo y por no haber sido una esposa comprensiva y de apoyo. Terminaba con una frase que se grabó en mi memoria. Algunas personas simplemente no están hechas para nuestro mundo. Leí las palabras, y por un segundo, sentí el eco de la vieja inseguridad. Pero luego, algo increíble sucedió. Me reí. Me reí de la audacia, de la ceguera, de la absoluta desconexión con la realidad. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, ya no era uno al que aspiraba. Archivé el correo, y nunca volví a pensar en ello. Hoy, un año después de esa noche, vivo en un pequeño estudio en el barrio de Shenandoah. No tiene vistas a la bahía, pero desde mi ventana veo un enorme árbol de mango y escucho a los niños del vecindario jugar por las tardes. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada libro en la estantería, lo elegí yo. Trabajo a tiempo completo en una agencia de marketing digital como diseñadora gráfica. No es un trabajo glamoroso, pero mis colegas respetan mis ideas y mi jefe valora mi trabajo. A veces, después de un largo día, me siento en mi pequeño balcón con una copa de vino, cuidando las plantas de albahaca y menta que he logrado mantener vivas. No es una vida de lujo, pero es una vida auténtica. Es una vida que huele a tierra mojada y a pintura fresca, no a flores compradas para impresionar. Hace poco me enteré, a través de Ana, de lo que pasó con Alejandro. Tal como lo sospechaba, perdió el apartamento de Brickell. La fachada de éxito se derrumbó por completo, llevándose consigo su trabajo y su estatus social. Volvió a vivir con sus padres en Coral Gables. Me lo imagino en su habitación de la infancia, rodeado de los trofeos de una vida pasada, bajo la mirada constante y decepcionada de Carlos y Elena. Su castigo no fue la ruina financiera, sino tener que vivir cada día con la verdad de quién es, sin una esposa a la que culpar por sus fracasos. La relación con sus padres, según me contaron, es una guerra fría de resentimiento y acusaciones silenciosas. Destruyeron su propia imagen perfecta desde adentro. Ya no pienso en él con ira. De hecho, rara vez pienso en él. Esa noche, su susurro cruel no fue el final de mi historia, sino el prólogo. Fue el ruido fuerte y desagradable que me despertó de un largo sueño. A veces, cuando un cliente aprueba un diseño en el que he trabajado duro,
O cuando salgo a cenar con mis amigos y me río hasta que me duele el estómago. Recuerdo a la mujer que era, la que creía que su valor dependía de la aprobación de los demás. Y siento una profunda gratitud por el viaje que me trajo hasta aquí. No necesité un milagro ni una venganza dramática. Solo necesité escuchar mi propia voz, la que me decía que merecía algo mejor. Y por primera vez en mi vida, le hice caso. Esa noche, mi respuesta silenciosa no fue una estrategia de venganza. Fue el sonido de mis cadenas rompiéndose. Lo que aprendí, y lo que quiero compartir contigo, es que el momento más poderoso en tu vida no es cuando gritas más fuerte, sino cuando tu silencio dice, ya no. No se trata de ganar una discusión, sino de darte cuenta de que ya no necesitas participar en una batalla que nunca fue justa. El verdadero valor no se demuestra humillando a quien te humilló. Se encuentra en el momento en que dejas de necesitar su validación para sentirte completa. Mi silencio no fue una ausencia de palabras, fue la presencia absoluta de mi dignidad, algo que él nunca pudo tocar y, por lo tanto, nunca pudo entender. Y esa es una fuerza que nadie te puede quitar. Durante años, confundí la resistencia con la fuerza. Creía que ser fuerte significaba aguantar un poco más, perdonar una vez más, tratar de entender sus presiones. Pero la verdadera fuerza no es la capacidad de soportar el dolor, es el coraje de detenerlo. Es mirar una situación tóxica a los ojos y decir hasta aquí, no con odio, sino con un profundo amor propio. Es un acto de autopreservación. Si estás en una situación donde constantemente tienes que justificar tu valor, donde tu esfuerzo es invisible y tu voz es silenciada, recuerda que irse no es un acto de debilidad. Es el acto más valiente de todos. Es reclamar tu derecho a la paz, un derecho que no es negociable. La verdad tiene una cualidad casi mágica. No necesita defensa. La vida de Alejandro, nuestro matrimonio, esa cena, todo era un castillo de naipes construido sobre mentiras. Mentiras sobre su éxito, sobre su respeto por mí, sobre la familia perfecta que proyectaba. Mi única arma esa noche fue la verdad, simple y sin adornos, contenida en la pantalla de un teléfono. Y fue suficiente para derribarlo todo. Lo que esto me enseñó es que puedes pasar años sosteniendo una fachada, pero tarde o temprano, la realidad se impone. Vivir en tu verdad, por muy humilde que sea, te da una solidez que ninguna mentira, por muy lujosa que parezca, puede ofrecer. La verdad te libera, pero primero, a menudo, quema los puentes que te mantenían atrapada. También aprendí una lección crucial sobre las expectativas. Vivía prisionera de lo que Carlos y Elena pensaban de mí, de la versión de esposa perfecta que Alejandro me imponía. Cada comida que cocinaba, cada ropa que me ponía, era un intento desesperado de ganar la aprobación de personas para quienes yo siempre sería un error. La noche en que dejé de intentarlo, la noche en que su opinión dejó de importarme, fue la noche en que recuperé mi poder. No puedes construir tu felicidad sobre la opinión de los demás, especialmente si esas personas se benefician de tu infelicidad. Tu vida es tuya para diseñarla. No dejes que nadie más sostenga el lápiz. El momento en que su mandíbula cayó no fue una victoria para mí, fue una revelación para él. Fue el instante en que el espejo que yo sostenía ya no reflejaba la imagen distorsionada de una esposa incompetente y sensible, sino la imagen real de un hombre fraudulento y cruel. Los abusadores emocionales se alimentan de tus reacciones, tus lágrimas, tu ira, tus súplicas. Cuando dejas de darles esa energía, cuando respondes con una calma que nace de la certeza de tu propio valor, se quedan sin guión, se enfrentan a sí mismos, y a menudo, esa es una visión que no pueden soportar. Mi silencio no fue pasivo, fue la acción más ruidosa que pude haber tomado, porque le devolvió todo su veneno. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es mía. He cambiado las vistas panorámicas de la bahía por la vista de mi propio jardín incipiente. He cambiado los restaurantes caros por comidas cocinadas en mi propia cocina, con ingredientes que yo elijo y compro con mi propio dinero. Y te diré un secreto. Saben infinitamente mejor.
La libertad no siempre es glamorosa. A veces es aterradora. Es empezar de cero. Es enfrentar la incertidumbre. Pero la paz que viene con la autenticidad, la alegría de saber que cada paso que das es tuyo y de nadie más, es el mayor lujo que existe. Es una riqueza que ninguna cuenta bancaria puede comprar y que ninguna persona puede arrebatarte. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida o has luchado una batalla silenciosa por tu dignidad, quiero que sepas que no estás sola. El verdadero valor no necesita ser demostrado, solo necesita ser protegido. A veces, la mayor declaración de amor propio es simplemente alejarte de la mesa. Comparte en los comentarios qué parte de esta historia resonó más contigo. Tu voz y tu experiencia son importantes. Y suscríbete al canal, porque cada historia que compartimos es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos el poder de reescribir nuestro propio final.